Para dar una mirada a la contingencia, tenemos varios proyectos de ley, varias reformas dando vueltas también, elecciones en Venezuela en las próximas horas que sin duda podrían también tener impactos en nuestro país. Vamos a estar conversando de esto junto al diputado del Partido Comunista, Luis Cuello. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos elecciones en Venezuela este fin de semana, pero antes de eso un pequeño paréntesis porque nosotros también tenemos elecciones en un par de meses más. Hasta ahora todavía no tenemos muy claro cómo van a ser las reglas de las votaciones, qué pasa con el voto, va a tener multa o no, el gobierno presentó un voto, o sea, un veto, lo retiró, lo presentó de nuevo. ¿Qué saben ustedes de eso? ¿Cómo lo están viendo desde el Partido Comunista, ese debate? A ver, nosotros hemos tomado una posición respecto del tema de las multas. Nos parece dos cosas. O sea, un principio para ser coherente es que el voto obligatorio debe estar asociado y aparejado a una sanción, puesto que de otra forma no sería obligatorio. Por lo tanto, es razonable establecer una multa. Me parece que el monto que ha planteado el gobierno me parece que es el adecuado, es que es un monto fijo, un monto único como multa, pero sí tiene que haber multa. Y respecto del voto para los extranjeros que residen en Chile, lo que nosotros hemos sostenido es que, en definitiva, ese voto es voluntario, porque la propia Constitución establece que los extranjeros podrán votar cumpliendo con ciertas condiciones, y por lo tanto, creo que al aplicarse multas se está más bien transformando un voto voluntario en obligatorio. Pero yo entiendo que el gobierno lo que está haciendo es lograr, a ver, está intencionando un acuerdo, una mirada de consenso, pero esto debe tener una regulación hacia el futuro que no sea permanente y que reconozca también el carácter de voluntario del voto extranjero. Y finalmente, lo último que para nosotros es muy importante, que lo hemos también pedido, es que este veto incorpore la reposición del feriado renunciable para los trabajadores y trabajadoras del comercio, de los malls. Esto lo trabajamos con los dirigentes sindicales, también con muchos parlamentarios y parlamentarias, y valoramos que el gobierno lo haya incorporado y que esperemos que el gobierno también, perdón, que el Congreso ratifique esa reposición. Ya, para ir así rápido con los temas, feriado irrenunciable, uno o los 2 días es lo que ha propuesto el gobierno, el domingo. ¿Eso les parece a ustedes bien? Lo que ocurre es que durante la tramitación del proyecto de ley se ingresó una indicación en el Senado que suprime de forma permanente el feriado irrenunciable para los trabajadores de los malls. Es decir, lo borra del Código del Trabajo un derecho adquirido, un derecho permanente. Entonces, a nosotros eso nos parece grave, puesto que abre una puerta, un precedente bastante preocupante desde el punto de vista de los derechos laborales. Entonces, lo que O hace sea, el no se veto. juega, dice usted, no se juega solo esta elección, sino que es una cosa permanente. Tal cual, es que así quedó establecido, así quedó aprobado por las dos cámaras. Es decir, se eliminó una norma del Código del Trabajo que reconoce el derecho de los trabajadores del comercio, de los malls en particular, de los centros comerciales, a este feriado renunciable el día de las elecciones. Entonces, lo que hace el veto es reponerlo. Acá no estamos pidiendo que se incorpore un nuevo feriado, no. Estamos pidiendo que se mantenga lo que ya está como un derecho adquirido de los trabajadores. Ya. En el caso de las multas, ¿a usted le parece bien? Ahora, había algunas críticas porque se baja mucho el umbral. Antes era máximo cerca de 200.000 pesos, ahora máximo cerca de 33.000 pesos. Y algunos dicen que es tan simbólico que es como que no hubiera multa. Yo no creo que sea muy simbólico. Si pensamos, por ejemplo, que el año pasado el 50% de las mujeres que se jubilaron obtienen una pensión autofinanciada de la AFP de 50.000 pesos, creo que son cifras que a muchas personas le hace sentido y va a ser, digamos, un estímulo para ir a votar, pues esto que es una cifra alta y que impacta en muchas familias que reciben muy pocos recursos. Ya. Y por último, en el caso de bueno, acá se habla ya de que voten los electores en general y sin distinción de los residentes, los extranjeros. Ya, ¿eso también le parece que está bien? O sea, a mí me parece que, en definitiva, eh, no se puede establecer una multa para los extranjeros, que son residentes, puesto que respecto a ellos la Constitución reconoce su derecho a votar, no su deber, Sí. sino que su derecho Ah, es pero ya se voluntario. hizo antes. Entonces, El- sí, yo sé, pero en el fondo creo que esta solución, claro, es una solución salomónica para este debate, pero me parece que hacia el futuro, como esto debe regularse de una forma que excluya a los ciudadanos extranjeros que residen en Chile de la multa. Y eso no significa discriminar, significa que siempre pueden votar, pero no se le aplica la multa. Y la última cosa, porque se había puesto como de sorpresa, les llamó la atención en la posición, que se eximían de la multa las personas gestantes, o sea, embarazadas, y mayores de 70 años. Eso se tenía que sacar, decían desde la oposición. No, yo creo que eso fue un error o un borrador que circuló porque la verdad es que el veto no hace esa distinción y por lo tanto se aplica por igual a todas las personas, salvo que alguien tenga una justificación, que eso está en la ley, hay ciertas Claro. justificaciones legales para no votar, la distancia, entre otras, enfermedad, etcétera, pero se aplica la multa en este caso para todos los electores, pero yo espero que esto nos permita iniciar un debate un poco más largo, establezca un régimen
que se adecue también a lo que la propia Carta Fundamental señala. Bueno, nos cambiamos de elecciones porque este fin de semana tenemos elecciones en Venezuela. ¿Qué se espera o qué esperan ustedes que ocurra ahí? El presidente Maduro, ¿ve la posibilidad que pudiera perder eventualmente? O sea, es decir, es incierto el resultado, hay muchos sondeos, pero uno tiene que guiarse más bien por lo que digan las urnas, por lo tanto, eso debe ser respetado, por supuesto, si es reelecto el presidente Maduro o es electo el candidato de la oposición, en cualquier caso, ese resultado es un mandato soberano, por lo tanto, lo que corresponde al resto de los estados, de los países latinoamericanos y del mundo es respetar ese resultado. En los dos casos, porque de hecho el presidente Boric se sumó a críticas de los presidentes Lula, el expresidente Alberto Fernández, en que se critica esta postura del presidente que si él no gana va a haber un baño de sangre. Dicen, si es que uno pierde se tiene que ir. ¿Cómo que baño de sangre? O sea, reitero, yo creo que en definitiva en cualquier elección, cualquier proceso electoral, lo que corresponde, lo democrático, lo legítimo es que eh, aquello que arroje las urnas sea validado tanto por el propio Estado que desarrolla este proceso como también por la comunidad internacional. Por lo tanto, yo creo que acá no cabe otra alternativa que, desde luego, respetar aquel resultado, sea cual sea. Creo que al respecto no hay ninguna duda. Y que el presidente Gabriel Boric se haya alineado con los críticos del presidente Maduro, ¿a ustedes no les complica? O sea, el presidente Boric es quien conduce las relaciones internacionales, él fija la política exterior, él ha hecho un juicio respecto de una frase del presidente Nicolás Maduro, que también ¿Qué le parece a usted esa frase? Que va a haber un baño de sangre si él no gana. no creo que sea una frase muy afortunada, sin duda, pero lo importante acá es que hay un proceso en curso, hay elecciones en curso y esto va a arrojar un resultado y ese resultado tiene que ser respetado. Ahora estamos hablando también, yo quiero señalarlo, de un país que ha estado expuesto permanentemente a un asedio, a una confrontación por parte de los Estados Unidos. Ahora se han aliviado las sanciones, pero en definitiva también uno tiene que ponerlo en un contexto más global, en un contexto geopolítico. En ningún análisis internacional que uno pueda realizar desde el punto de vista latinoamericano, uno puede excluir eh, cuál es la posición de un actor fundamental que son los Estados Unidos. Y ciertamente Estados Unidos, durante todos estos años, partiendo por los gobiernos de Chávez, que inauguraron además una, un periodo de gobiernos progresistas en América Latina, fueron los Estados Unidos quienes, mediante todo tipo de maniobras, incluso intentos de golpe de Estado, intentaron socavar esos procesos de forma no muy democrática. Entonces yo creo que también hay que recordar un poco la historia para poner las cosas en contexto. Las elecciones también van a tener en Estados Unidos, aunque eso podemos hablar en un par de meses más, todavía les falta, están buscando sus candidatos. Lo cambio de tema. Hay un debate que se ha abierto y que ha sido bien complejo a propósito del anuncio del gobierno de la construcción de una cárcel de alta seguridad. La alcaldesa de la comuna que han señalado en que va a estar emplazado ha sido muy crítica y que justo desde su partido complica al Partido Comunista que, de nuevo, en otro tema, pero finalmente aparece su partido o parte de su partido criticando fuertemente una medida anunciada por el gobierno. Yo haría una diferenciación, porque esto no es a ver, no es un problema entre un partido y su gobierno, más bien, en este caso, la alcaldesa Yasir Hasler está planteando una posición, una opinión como la representante de la comunidad y ha sido respaldada además por el Consejo Municipal. Ahora, yendo al fondo del asunto, yo respaldo a la alcaldesa Hasler, me parece que lo que plantea es razonable, puesto que, en definitiva, Santiago es una comuna que ya tiene cárceles, por lo tanto, no, es poco explicable para la gente que vive en ese sector que se añada otro centro penitenciario. Por lo tanto, yo en ese sentido el apoyo, pero creo que esto tiene que ver más bien con que la alcaldesa está defendiendo el interés de la comunidad. Entonces no lo veo como un conflicto entre nuestro partido y el gobierno en ningún caso. Ahora, el hecho de que ya tengan centro penitenciario es justamente la razón por la que, a juicio del gobierno, de algunos expertos, es el mejor lugar porque en el fondo los costos ya están asumidos, ya está todo adecuado para que funcione ahí, está al lado del Tribunal de Justicia, o sea, técnicamente sería el mejor lugar, justamente por esa misma razón. Lo complejo es explicarle eso a un vecino del sector, que le digan, en realidad aquí vamos a poner otra cárcel, si ya tenemos una o dos, bueno, ¿por qué problema hace otra más? Entonces, Pero donde creo que mismo, no en otro lugar. claro, claro, pero en definitiva, también lo expresó la alcaldesa Hasler, existía muy poca información respecto, por ejemplo, de medidas de mitigación. Entonces, a mí me parece que es válida la postura que plantea la alcaldesa. Ahora bien, el gobierno, sin duda, está adoptando medidas que son necesarias esto es un complemento del resto de las políticas administrativas que el gobierno ha empleado para enfrentar al crimen organizado. Se requieren, por supuesto,
centros penitenciarios que cumplan con ciertas condiciones para, en definitiva, impedir que desde las cárceles se estén articulando estos grupos, estas bandas que tienen además un alto nivel de sofisticación y de violencia. Entonces, es una medida necesaria. El punto, un conflicto acá, una diferencia respecto de dónde se sitúa, pero ciertamente que a mí me parece que es completamente razonable pensar en una nueva cárcel de alta seguridad. Pero se critica o criticaron también que el gobierno estaba improvisando. Eso parece que le dolió mucho al gobierno porque salieron con todo a defenderse, empezando por el presidente. Yo no sé, no quisiera involucrarme en ese aspecto, pero creo que lo que uno puede mirar como objetivamente, primero es que hay una comunidad que se siente amenazada, sobre la cual pesa una alerta, puesto que ya ha sido afectada, porque está siendo afectada en la calidad de vida de los vecinos, el hecho de que exista una cárcel o un centro penitenciario. Por lo tanto, añadir otro centro penitenciario, otra cárcel, por supuesto que tiene un impacto en la calidad de vida. Entonces, me parece una discusión válida respecto de dónde se emplaza. Ahora, la necesidad de construir una nueva cárcel, por supuesto que eso es bastante obvio y bastante evidente que se requiere. Diputado, lo vuelvo a cambiar de tema porque dentro de las reformas que se están negociando con mucho énfasis hace harto tiempo, el ministro Marcel ha afirmado en los últimos días a propósito de la de pensiones que la mesa está servida, ya está prácticamente listo para poder negociar y acordar el destino de los 6 puntos adicionales. ¿Qué le parece a usted? ¿Está la mesa servida? Bueno, ojalá que el ministro tenga razón y su optimismo encuentre un camino, que abra un camino de acuerdo y que finalmente la oposición ceda en esta defensa tan acérrima que ha hecho de la industria de la AFP. Parece que le tiene mucho cariño a la industria y eso ha significado que han extremado las posiciones acá en el Congreso Nacional. Escuchamos hace poco al presidente interino de la UDI, que asumió después de la anuncia de Macaya, el senador Macaya, diciendo que la solidaridad o el reparto es una especie de cáncer. Yo creo que eso también muestra una severa incoherencia por parte de la oposición, en este caso de la UDI, puesto que ellos han defendido, por ejemplo, el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, que es un sistema de reparto. Por lo tanto, creo que plantearlo así, plantear a ver, esa rigidez, esa falta de flexibilidad, finalmente, ¿a quién perjudica? Perjudica a los jubilados, puesto que la alternativa que plantea la derecha de que el 6% de aporte del empleador, no del trabajador, vaya a una cuenta individual, significa dejar de lado a casi 2 millones de jubilados que no, en cuyo caso no subiría nada la pensión, subiría 0 pesos. Entonces, ese es el punto, además también de la excesiva dilación, de la postergación de esta reforma que ha sido justamente obra de una oposición que ha sido bastante obstruccionista al respecto y como digo, no me queda ninguna duda que lo que están haciendo es defender los intereses económicos de la AFP. Entonces, ojalá que el ministro tenga razón y esto camine hacia un acuerdo, creo que es necesario para los chilenos. Yo creo que acá lo que está de fondo no es el bien del gobierno, sino más bien el bien de los chilenos que han sufrido con las AFP que tanto daño han hecho por tanto tiempo. Bueno, cuando el ministro dice la mesa está servida, uno entiende que ya tiene un acuerdo más o menos listo, o cocinado, o casi listo, también con la oposición. ¿Usted ha visto algo de eso? Más allá de la intención. Yo La intención que está diciendo. la verdad es que no conozco cuáles serían los términos de un eventual acuerdo. Yo espero, eso sí, que haya acuerdo, porque esto tiene que pasar por el Congreso Nacional. En consecuencia, yo, como digo, insisto y reitero, hago el llamado también incluso a la oposición a que ceda, a que flexibilice, que finalmente un seguro social es la herramienta que va a permitir aumentar las pensiones. Si se apuesta todo por el ahorro individual, si se apuesta por fortalecer la AFP, eso no va a significar ningún beneficio para los chilenos, sino que más bien va a seguir agrandando los ingresos de la industria que ya ha sido bastante numeroso. Eso nos dice en desarrollo, quizás vamos a tener noticias pronto. Donde todavía no hay acuerdo y parece que se alejan un poco los acuerdos, es la que tiene el oficialismo con la democracia cristiana. Para los gobernadores, eso se ha puesto un poco más tenso, incluso desde la DC amenazan que si es que no se llega a un acuerdo, van a empezar a ponerse más duro como oposición. ¿Qué le parece? Eso podría complicar las reformas también. Bueno, espero que esto no tenga esa vinculación, porque estamos hablando de reformas que son necesarias para la gente, para el pueblo chileno. Entonces, pero lo que sí yo espero, y todavía quedan días, y en eso están las directivas de los partidos involucrados en estas conversaciones, cuyo detalle desconozco, espero que exista una voluntad por parte de todos los partidos que están involucrados en las conversaciones. Ya se llegó a un acuerdo municipal, por lo tanto, tengo la expectativa que finalmente ante el plazo se pueda llegar a un acuerdo que permita, por supuesto, tener representación en los gobiernos regionales y que esos sean gobiernos también de coalición y que finalmente una convergencia en este sentido impida también que el avance de la ultraderecha, de las posiciones más extremas. Por lo tanto creo que acá hay una necesidad un poco más de fondo, más estratégica que espero que todos resguarden.
Sí, ahora, que su partido también estaba un poco molesto porque no se estaban llegando a los acuerdos, falta poco tiempo más allá del plazo de la lista, bueno, tienen que empezar a hacer campaña, ordenarse, armar sus equipos, ¿para qué dejarlo el último día? Bueno, estamos en Chile, Bárbara, y siempre estas cosas se definen en las últimas horas. Es de esperar, es deseable que esto se resuelva antes, pero queda aún tiempo para poder llegar a un acuerdo, un entendimiento que sea provechoso para los sectores progresistas, para quienes defendemos los derechos de las personas, los derechos sociales, y por lo tanto tengo la expectativa de que eso se logre, y en ello están trabajando intensamente las directivas, y en el caso nuestro la directiva del Partido Comunista. Ahora, en otros temas, a propósito de su partido, ya hay una definición, hasta ahora se eligió como nuevo alcalde de Recoleta el miembro de su partido que también va a ser candidato, Fares Hauge, ¿qué le parece? Sí, bueno, el Partido Comunista, más bien, la mayoría del Consejo Municipal de Recoleta está constituido por representantes del Partido Comunista, tienen un mandato popular, ellos lograron la mayoría en el Consejo, por lo tanto me parece perfectamente legítimo, y saludo la elección del nuevo alcalde suplente, Fares Jaude, quien además es el candidato, es nuestro candidato a la elección en Recoleta, y cuyo mandato sin duda tiene que ser continuar con una política de servicios populares que ha beneficiado a muchas personas, que finalmente le ha permitido acceder a bienes y a servicios que antes le eran prohibitivos. Por lo tanto, eso significa, en definitiva, poder apostar por una administración municipal que realice y que mejore las condiciones materiales de existencia de la gente. Yo creo que ese es el objetivo de todo municipio. En el caso de Recoleta, creo que eso se ha hecho durante todo este tiempo, este mandato del alcalde Daniel Jadwe, y ciertamente esperamos que el candidato, el concejal y ahora alcalde suplente, Párez Jadwe, sea electo como alcalde en el siguiente periodo, para que pueda dar continuidad a estas políticas como la farmacia popular y la óptica popular, el arriendo a precios justos y otras tantas políticas que han traído muchos beneficios para las personas. Ahora, en una situación, no tan vinculada, pero que puede tener un punto, la situación del senador Macaya. Él renunció a la presidencia de su partido, hay miembros del Partido Comunista que piden que salga del Senado incluso. ¿Usted cree que eso está bien? Bueno, de partida no puede salir, más allá de que se le pida o no, pero ¿le parece que es razonable pedir una cosa como esa? Estamos hablando del gobierno. Su padre, ¿no? El A ver, responsable directo. sí, claro, lo ocurrido con el senador Macaya es bastante alarmante, preocupante, puesto que en definitiva, más allá de su parentesco, él ocupó la plataforma pública que le da su calidad de senador para defender a una persona condenada por un crimen atroz, por un crimen terrible, que es el abuso sexual de niñas. Y por lo tanto, creo que esto ha generado una indignación de la sociedad que ha sido bastante notoria y además justificada, y por lo tanto, y además hay que decir que la UDI y su partido tardó muchísimo en reaccionar, incluso ahora pretenden presentarlo como una suerte de héroe, alguien que fue el sacrificio porque renunció a la presencia de la UDI, cuando en realidad era bastante insostenible que se mantuvieran. Los propios aliados dentro de Chile Vamos pedían su renuncia, y ciertamente el senador Macaya, yo creo que queda inhabilitado desde el punto de vista moral para legislar cualquier norma que tenga que ver con delitos sexuales, por ejemplo, o situaciones de menores, o de niños, puesto que en definitiva ha fijado una posición donde en cierto modo deslegitimó, invalidó y justificó un delito gravísimo, más allá que sea un familiar. Yo creo que en definitiva acá lo que hay que examinar es el papel público que cumple el senador, y cómo utilizó ese papel público para justificar una persona condenada por un delito grave, y que además tuvo la complicidad, el silencio cómplice de su partido. Bueno, algunos ponen esto de nuevo en paralelo con su partido porque han hecho muchas defensas del alcalde Jadwe. Él no ha sido condenado en ninguna instancia, eso sí, pero se ha criticado al Poder Judicial, se están haciendo instancias incluso dentro y fuera de Chile para desacreditar el Poder Judicial, que no funciona, que aquí habría una especie de preso político. ¿No ve que hay ahí algún grado paralelo? Porque No, no, finalmente no, igual no veo. están en poderes del Estado distintos. La verdad es que no veo ningún punto de comparación, Bárbara. Yo creo que en el caso del alcalde Jaue estamos hablando de otro tipo de hechos que no tienen ninguna conexión, es una naturaleza absolutamente distinta, es un proceso en curso donde nosotros hemos obtenido una posición de defensa del alcalde Daniel Jaue, en el sentido que, primero, la prisión preventiva aplicada nos parece absolutamente desproporcionada, y ya creo que se está abriendo una puerta. ¿En qué sentido? En que
el último fallo de la Corte de Apelaciones hubo un voto, una prevención de un ministro que advirtió que los fines del procedimiento pueden ser resguardados por otra medida cautelar menos gravosa. Sí, yo creo que es absolutamente desproporcionado que se mantenga al alcalde Jadwe en prisión preventiva. Y estamos también, tenemos la confianza que Daniel Jadwe pueda acreditar también su inocencia durante el proceso. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, cuenta con nuestro apoyo. Muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Tenga un súper buen fin de semana. Muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Igualmente, lo dejamos invitado a que sigan con nosotros aquí en emol.com.